Oscar, el 31 de enero el DANE sacó los resultados o dio a conocer los resultados de la encuesta laboral de diciembre del 2024. ¿Por qué no contarle a la gente entonces esos términos de empleo formal, no formal, de tasa de ocupación, de la edad para trabajar, de las personas que están en edad para trabajar y cómo son esos términos a nivel de desempleo y hablar de desempleo con las personas hoy del común? Bueno, sin duda el dato que arroja precisamente la estadística se ubica incluso levemente por encima del 9%. Hay un descenso cuando se compara incluso con el mismo periodo del año anterior donde estaba por encima del 10%, eso es positivo. Pero la medición tiene un problema y es la estacionalidad. ¿Cómo que la estacionalidad? Es decir, cada cuánto se mide, con qué frecuencia se mide y con qué base y rigurosidad se está midiendo. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta cuál fue la evolución de diciembre a enero, de noviembre a diciembre, y en ese sentido considerar por supuesto que las condiciones económicas no solamente van cambiando, sino que van también evolucionando. Ese desempleo por supuesto que es una buena noticia de cara al país, pero tiene un contraste bien sombrío. Y es que todavía continuamos con una alta tasa de informalidad. Colombia es un país que todavía incluso se aproxima cada vez más al 57% de informalidad, lo que quiere decir que de cada 100 personas que están empleadas, 57 personas están bajo la nube de la informalidad, lo que permite entonces que no vayan entrando los correspondientes aportes a parafiscales y obviamente todo este tema de la formalidad que atiende a la contratación de manera formal, valga la redundancia. Tenemos un inconveniente en ese sentido y es la medición de esa tasa de desempleo. Las condiciones claramente cambian, no son las mismas condiciones del año 2025 a las del año 2023, 22, 21. Y además de lo anterior, ese nivel de informalidad va creciendo cada vez más. En lugar de estarse disminuyendo, va creciendo cada vez más. Ese nivel de informalidad, de hecho, cuando se contrasta con los países miembros de la OCDE, donde Colombia hace parte, estamos muy por encima. ¿Cuáles son las políticas que se están de alguna manera previendo para que el desempleo, y más aún el empleo formal, vaya ganando cada vez más cuota? Y lo vemos bastante complejo, máximo porque las reformas tributarias, en Colombia estamos atendiendo a 2 reformas tributarias al año, ya se viene también, digamos, un ejercicio impositivo de cara al decreto de conmoción interior que ha decretado el Estado, y eso por supuesto que afecta no solamente las finanzas empresariales, sino ahora en lo seguido también la generación de la formalidad por las vías de empleo. Entendiendo entonces la formalidad y la informalidad que hay en el país y conociendo de la reforma pensional que ya se dio en el país, la reforma laboral que se está surgiendo y las inflaciones que hoy estamos viendo con la que acaba de finalizar, digamos, de alguna manera positiva en términos de cifras para el país, ¿qué se visualiza? ¿Qué se ve? ¿Qué se puede proyectar para Colombia en ese orden de ideas? A nivel de desempleo y qué puede esperar la gente desde el punto de vista económico con esas características que hoy estamos viendo en esas reformas. Hay algunos sectores que son los principales jalonadores del empleo y en términos generales la disminución de esa tasa o el incremento más bien de la tasa de los ocupados, de las ocupaciones. Y es bien particular hacerle el suma a esto porque las actividades hoteleras, por ejemplo, demandaron mucho empleo durante la última fase del 24, pero ¿cuánto desempleo fue formal? Las actividades, por ejemplo, de comercio demandaron mucho empleo, pero ¿cuántas fueron al nivel de rigurosidad formal? Porque muchas de estas personas incluso se encuentran sobre la capa de la formalidad, pero cotizando, por ejemplo, sobre salarios mínimos cuando están ganando, por ejemplo, mucho más del salario mínimo. También hay un sector ahí importante a tener en cuenta y es el tema de la reparación de vehículos y demás, que ¿cuántas personas están en la formalidad? Pues no vamos muy lejos, en los sectores de la ciudad donde reparan los vehículos, ¿cuántas de estas personas hacen el ejercicio de integración al mercado formal laboral? Entonces tenemos, digamos, unas particularidades bien importantes. Y un elemento que no podemos dejar escapar es que en gran medida parte de ese impulso al mejoramiento del empleo atiende a la contratación estatal. El servicio público ha incrementado significativamente. Es una especie de gasto sintético que tienen las entidades territoriales, incluso el gobierno nacional, donde ha incrementado su nómina significativamente. Y digo crecimiento sintético por lo que están haciendo es impulsando la generación de empleo, mejorando la tasa, pero a partir precisamente de la contratación estatal, cuando el Estado no debería ser un contratador directo, sino el que entrega todas las condiciones para que las empresas finalmente mejoren su ciclo de contratación. Se me genera una inquietud básicamente desde entendiendo que hoy el gobierno
tiene un déficit fiscal alto, ya lo conocemos, y que tiene una reducción en el gasto. Posiblemente mucho de ese vamos a tener reducción en temas de nóminas y de empleo, para, que lo acabas de nombrar, de empleo desde el gobierno, y también pues obviamente vamos a tener unos colaterales hacia unas partes externas que son aliadas de estos gobiernos. ¿Podría uno esperar entonces que ese desempleo suba y pueda llegar a 2 dígitos, o cuál será el comportamiento con ese déficit y esa reducción del gasto que pueda tener visualizada el gobierno? De cara al control y al manejo de ese déficit que estás mencionando, es bastante probable que el desempleo nuevamente tienda a aproximarse a los 2 dígitos, obviamente reconociendo que el gobierno tiene que apretarse un poco el cinturón para el cumplimiento de las obligaciones que tiene de que el déficit no sea cada vez más grande, ese déficit donde el gobierno está gastando más de lo que le está ingresando. Entonces, cuando se presenten esos recortes, es bastante probable que de esa manera también se vayan ejecutando afectaciones dentro del componente de empleo. Pero además de lo anterior también, ¿cómo va a continuar evolucionando todo este tema de comercio, las actividades inmobiliarias, que vienen también correlacionadas directamente con la activación del componente de vivienda? Y en este momento, por ejemplo, la construcción de vivienda no ha tenido la dinámica que podría esperarse, porque los subsidios para la compra de vivienda se recortaron, y esto es una especie de disparo al pie por parte del gobierno para que de esta manera no vaya a impulsar o no busque impulsar este renglón económico tan importante, justamente con las implicaciones que esto lleva con la disminución de los subsidios. Bueno, y sumado a lo que acabas de nombrar, también se viene un tema de aranceles, que hoy lo estamos viendo. Colombia ya ha afectado con el 25% a nivel de lo que es el hierro y el aluminio, que posiblemente también aquellas empresas que están exportando aquellos productos que tienen ese arancel hoy del 25%, o tengan que buscar otros aliados para la venta como lo tenían con Estados Unidos, o posiblemente tengamos unos efectos a nivel del empleo de las personas. Creo yo que también puede ser un efecto o una consecuencia de ese tipo de aranceles. Y muy importante, porque esto, yo diría, está bien conversado, no solamente en medios de comunicación, sino también en el voz a voz de las personas. El concepto de arancel es un impuesto que se cobra a las importaciones o exportaciones de un país. Entonces, Estados Unidos está cobrando un impuesto para toda la importación que llega. Colombia seguramente no va a salir bien librado, y eso va a tener seguramente incidencias directas dentro de la generación de empleo en los próximos años. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Con mucho gusto, doctor.